Salvador Malo. Ese es mi nombre justamente en México. Pues Salvador quiere decir una cosa en español y Malo quiere decir otra cosa en español, ¿no? Es un poco una dicotomía mi nombre. Vamos a comenzar la sesión acerca de acceso. Titulé mi conferencia La búsqueda de inclusión social en las universidades de Latinoamérica. Pero esa es una excusa realmente. No solamente voy a hablar acerca de acceso, voy a hablar acerca de muchos otros temas y espero que se involucren en lo que sucede en sus propios países. Así que realmente vamos a estar hablando acerca de universidades latinoamericanas, universidades mexicanas sobre todo, pero también voy a tratar de tocar algunos temas que se mencionaron esta mañana en las sesiones plenarias. Esos son los temas que quiero comentar con ustedes y voy a tratar de darles una presentación para que desde ahí ustedes puedan darnos sus puntos de vista acerca de inclusión social y calidad en la educación superior. Incluso antes de comenzar a tocar el tema de acceso y inclusión social, los organizadores nos recordaron esta mañana muchas veces que el tema principal de esta conferencia es responsabilidad social y dignidad humana en la educación superior. Desde el principio nos están comentando que el acceso tiene que hablar no solamente acerca de llegar a la educación, sino que el derecho a la educación también tiene que tener derecho a ser inclusivo de manera social y promover la educación superior. Nos dijeron que todavía más allá de eso, que te tiene que relacionar con participación y tener un sustento y una buena sociedad. De cierta manera nos están comentando desde el principio que tenemos que considerar la calidad de la educación superior en cuanto a la inclusión social, incluyendo acceso, participación y éxito en la vida. Queremos que los estudiantes que vienen de distintas universidades que participen de manera plena en la sociedad. Así que, en lugar de tratar de hablar inicialmente acerca del acceso y después pasar al tema de participación y luego al de éxito, los invito a que usemos el término derecho a la educación para incluir los tres: acceso, participación y éxito. Estos tres pueden incluirse en un solo término, el cual es inclusión social. Así que podemos hablar acerca de inclusión social en calidad de la educación superior. Tenemos que tratar de ver dónde es que puede alcanzarse la inclusión social al mismo tiempo que la calidad en la educación superior, porque ese es el problema que hemos visto a lo largo del tiempo. Para poder hacer esto, propongo hacer lo siguiente. Primero voy a hablar un poco acerca de la educación superior en Latinoamérica, solamente para hablar acerca de la universidad superior, la educación superior en México, porque puedo hablar más fácilmente acerca de ese tema que calificar cómo se basa en el resto de Latinoamérica. Pero los voy a tratar de convencer de que lo que yo digo acerca de México es relevante para toda Latinoamérica. Luego vamos a ver algunos puntos de vista y prácticas y políticas de inclusión social en la gobernanza y la educación, la calidad en la educación superior. Después vamos a formar 5 o 6 grupos, dependiendo de cuántos seamos, 5 o 6 equipos, y vamos a hablar acerca de sus puntos de vista en las prácticas y políticas de inclusión social en sus instituciones, en sus regiones, en sus naciones, y vamos a tratar también de promover temas de manera social y global. Tratar de hacer propuestas para inclusión social y calidad de la educación superior de forma global. Y voy a pedirle a que cada grupo nos presente sus resultados al final. Esa es mi propuesta de trabajo para esta sesión. Primero vamos a ver algunos términos geográficos que se utilizan en Latinoamérica. Una disculpa de antemano por hacer esto. Sé que vienen de muchos países y que conocen la geografía, pero creo que es importante que ustedes sepan que como los latinoamericanos
latinoamericanos hablan acerca de América principalmente. Creemos que América refleja a todo el continente y sus habitantes les llama americanos. Yo soy un mexicano, pero me considero un americano. Muchos latinoamericanos se consideran y se identifican como americanos. Cuando tratamos de hablar acerca de la diferencia de americanos del resto del continente y americanos de estadounidenses, normalmente decimos justamente estadounidenses, no americanos. Todos somos parte del continente americano, somos americanos. México pertenece a Latinoamérica, estamos orgullosos de eso, o Iberoamérica, por así decirlo, pero no somos parte de Sudamérica. Ciertamente no somos parte de Sudamérica porque de forma geográfica podemos ver que estamos muy al norte del Ecuador. Entonces tenemos una larga distancia del Ecuador y no podemos llamarnos Sudamérica. No somos parte de Sudamérica, somos parte de Latinoamérica. Para nosotros Norteamérica incluye Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, el Telecán, un tratado que se va a renegociar actualmente, justamente es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en conjunto. Vamos a ir de este tema ahora a hablar acerca de factores comunes entre los países latinoamericanos, porque justamente tiene que ver con el tema de nuestra conversación de hoy. Y les voy a dar algunos ejemplos de esto. Todos los países latinoamericanos son parte o fueron parte de los imperios españoles y portugueses a principios del siglo XVI. Podemos ver dónde está localizado Veracruz. Y Veracruz es el lugar donde el conquistador español, Cortés, llegó en primer lugar a América y de ahí comenzó una expedición que conquistó la mayoría de nuestro continente, hasta Canadá incluso. Eso se realizó, eso sucedió en principios del siglo XVI. Algunos lugares, en ese momento no eran países, tenían pequeñas poblaciones indígenas. Muchas de esas regiones tenían poblaciones muy grandes, que tenían distintas sociedades, puntos de vista, culturas y organizaciones. Todos se independizaron de España y de Portugal unos 300 años después de la conquista, a principios del siglo XIX. Todos nosotros compartimos, ya sea español o portugués, como una lengua común. Podemos irnos de México hasta el sur, hasta la Patagonia, y hablar español sin problema. Todos hablamos español, exceptuando Brasil, donde se habla portugués. Es un país bastante amplio. Juntos tenemos una población de unos 600 millones de habitantes que puede diferenciarse por los primeros orígenes de la población. A pesar de que somos similares, somos muy diferentes. Por ejemplo, muchos de los países son, en su mayoría, inmigrantes europeos que migraron a América. Ese es el caso de Chile y Argentina. Vienen de España, de Italia y otros países como Alemania y se mudaron a Argentina, se mudaron a Chile y otros países como Uruguay, por ejemplo. Así que en su mayoría son europeos. No vamos a encontrar población indígena como lo encontraríamos en otros países como en el que estamos actualmente. Otros países, el más notable es Brasil, es una mezcla de ambos, gente que vino de África y gente que vino de Europa, y crecieron como un gran país. De hecho es el país más grande que tiene Latinoamérica, pero hubo una gran migración en la que quedaron casi nulas poblaciones indígenas. Algunas sí se encuentran todavía en el Amazonas, incluso muchas de ellas no han sido civilizadas como tal, como podríamos considerar la palabra, pero la mayoría de las personas que viven en Brasil son gente que vino ya sea de África o de Europa. Se mezclaron y crearon un hermoso país. Los otros países, como México, son una mezcla de españoles principalmente y muchos grupos de personas de los que se hablan distintos idiomas. En México se hablan 60 idiomas distintos, 60 idiomas nativos distintos. La doctora Sara Ladrón de Guevara nos comentaba que ella viajaba desde el norte hacia el sur y habló con gente que hablaba, que eran de las comunidades tarascas, huastecos, otomís, hasta el sur los nahuas, por ejemplo. Eso sucede en México. Esto significa que la población y las sociedades en las cuales Latinoamérica vive son sociedades que supuestamente son las mismas, pero al mismo tiempo son completamente distintas. Somos muy distintos.
Algo que tenemos en común, que quiero presentarles, que es común a todos nosotros, es nuestra educación superior. Nuestro sistema de educación superior sigue los sistemas europeos y esto significa que está orientada de manera profesional, es muy larga, es muy rígida y enciclopédica. Tratamos de poner contenido en la mente de las personas, grandes cantidades de información en lugar de hacer enseñanzas más prácticas y más directas. Queremos meterles en la cabeza muchísima información. Es una característica que toda Latinoamérica tiene en común. Otra es que, incluso con todas las diferencias sociales que ya mencioné, tenemos en común el desarrollo que hemos tenido en la educación superior. Tenemos en común una gran cantidad de personas que no tienen la educación secundaria. Quiero que vean, por favor, la primera columna que tiene las cifras en rojo y nos dice el porcentaje de personas que tiene menos de educación secundaria. Argentina no se encuentra ahí porque Argentina acaba de unirse a la sociedad de la OCDE y de ahí es donde saqué estos datos, por eso no está ahí. Pero podemos ver que Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, todas tienen poblaciones bastante amplias cuyo nivel máximo de educación es por debajo de la educación secundaria. 50% de nuestra población tiene menos de la educación secundaria. Esto crea una situación socialmente inestable, bastante difícil para conseguir la inclusión social. Podemos ver que otras columnas con las cifras en rojo nos dice el número de personas que han llegado hasta la educación superior y educación terciaria. Aquí podemos ver las cifras que son muy bajas y podemos ver en la parte de hasta abajo el promedio de la OCDE. Y estos, México y Chile, ya se incluyeron en estas cifras. Y aún así podemos ver que esas que tienen menos de educación secundaria, de acuerdo a la OECD, solamente son un 23%, mientras que en el resto de Latinoamérica están alrededor de un 50%. El promedio de la OCDE es menor, el resto de Latinoamérica, la mayoría de los países están 20 o menos de 20%. Eso nos dice que tenemos una parte muy pequeña de la población que tiene calificaciones educativas, tiene capacitación y una gran cantidad de población que tiene educación baja y tenemos que hacer muchas más cosas en cuanto a la inclusión social de lo que otros países tienen que hacer. Estas son las cosas en común que tenemos. Y la tercera cosa en común que tenemos dentro de nuestra situación de educación no es tan buena si la comparamos con otros países. Estas son las calificaciones de 6 países y podemos ver que varían muchísimo. El promedio es 700 en esa escala y podemos ver que hay otros países que tienen 6 o 100 puntos menos en países que tienen hasta más de 100 puntos. Así que nuestros países son bastante heterogéneos en sus aprendizajes y las cifras no son tan buenas. Estas son las cosas que quería comentarles con ustedes. Quería mostrarles los promedios para que vean que somos similares en muchos temas. Aquí tenemos la misma, pero está variado en niveles de logros de rendimiento y las barras en gris son muy cortas. Tenemos poblaciones que han estado recibiendo una educación bastante pobre. No quiero que vean las cifras, solamente quiero que sepan que hay una gran desigualdad en la cantidad de personas que han llegado a un rendimiento bueno y las personas que han alcanzado incluso educaciones superiores. Esa es la gran diversidad que tenemos en nuestros países. Ahora hablando de México, lo que quiero decir acerca de México puede extenderse, aunque los ejemplos van a ser distintos al resto de Latinoamérica. El acceso fue el objetivo
objetivo principal para la educación superior de México desde el inicio del siglo pasado. Al evaluar muchas instituciones, hemos estado analizando los programas de estudio y tratando también de mejorar la calidad a través de mejor planeación, mejor capacitación de los profesores y mejorando la infraestructura de nuestras universidades. Es lo que hemos tratado de hacer en el último siglo y nos ha ido razonablemente bien en ese tema. La Universidad Veracruzana, en donde estamos, pueden ver una universidad pública típica, es muy grande, vemos instalaciones muy buenas y en cifras nos ha ido bastante bien. Comenzamos a expandirnos en 1960, donde teníamos unos 55,000 estudiantes y ahora tenemos 4.4 estudiantes en educación múltiple. Entonces multiplicamos 90 veces el número de estudiantes en estos años. Nos ha ido bastante bien. Y los programas en ese momento trataban de mejorar la infraestructura, los profesores, la capacitación de los estudiantes y modernización de nuestras universidades. En la década de los 90, la multiplicidad de instituciones que teníamos comenzó a crear problemas de cuáles eran las buenas, cuáles no eran tan buenas, cuáles eran mejores y cuáles eran peores. ¿Cómo podríamos orientar a nuestras universidades de ciertas maneras? Entonces comenzamos a hacer mucha planeación institucional y también comenzamos a hacer evaluaciones de los perfiles de los profesores. Los empezamos a evaluar de distintas maneras, de investigación, de sus calidades de enseñanza y evaluamos a los profesores. También empezamos a evaluar a los estudiantes. Empezamos a evaluarlos tanto al entrar a la universidad, también como a la salida, a la graduación. En el siglo XXI comenzamos, además de hacer todo eso, incluimos otros temas. Adicionalmente, comenzamos a utilizar rankings internacionales, a pesar que en su mayoría para propósitos promocionales, pero las instituciones utilizan estas categorías para decir, mire, estamos en esta posición, en este ranking, tenemos tantas estrellas. Existe mucha controversia todavía acerca de la calidad de esa calificación y académicamente no se utilizan para decir que tenemos una buena posición, un buen posicionamiento o no, porque aún tenemos mucha controversia acerca de estos posicionamientos y ranking. Pero la inclusión social en México es completamente diferente. En el último siglo, la educación formal se volvió una realidad para los mexicanos. Esto quiere decir que antes de 1921, la primera vez que la Secretaría de Educación se fundó, teníamos menos de 1 millón de personas en escuela básica, primaria, secundaria y universidad. Ahora tenemos más de 36 millones de estudiantes en el sistema social hasta el conteo del año 2014. También tengo que mencionar el número de personas que están en la universidad, pero como contaba, la educación que se recibe no es generalmente uniforme ni de tan buena calidad. La parte de población que pertenece a poblaciones indígenas o con alguna discapacidad o hijos de migrantes o viviendo en comunidades rurales o en pobreza como tal, hacen que reciban una mucho menor calidad, una educación de mucho menos calidad. Pero, limitándonos a platicar acerca de las instituciones de educación superior, lo que tratamos de hacer es implementar distintos programas sociales. Hemos implementado cientos de programas sociales y quizá la iniciativa de oportunidades es la que más se conoce, que incrementó el número de estudiantes, particularmente mujeres, que llegaban a educación secundaria, preparatoria y que posiblemente las madres eran las que recibían el financiamiento, si también asistían a algún sistema social de salud para que se les diera tratamientos de distintos tipos o solo para revisiones y que sus doctores, que sus hijas asistieran a la escuela. Esos son programas bastante importantes, pero esos programas también dieron pie a otras dificultades sociales.
justamente lo que escuchábamos en las sesiones plenarias, que la plática acerca de inclusión social es hablar acerca de algo muy complejo. Por ejemplo, en el caso del proyecto Oportunidades, algo que descubrimos es que, por supuesto, se incrementaba el número de mujeres en las escuelas y ahora podemos decir que las mujeres se encuentran en las mismas cifras que los hombres en los sistemas de educación superior. Tenemos alrededor de 52% de mujeres y 48% de estudiantes hombres. Pero comenzamos a ver problemas que en México y especialmente las mujeres no tenían. Las mujeres tenían que ir a la ciudad para ir a una universidad a tener sus estudios y tuvimos muchos problemas acerca de embarazos prematuros porque las mujeres tenían que dejar a sus familias para ir a las ciudades donde había universidades y muchas veces los hombres eran los únicos que experimentaban esa situación. Empezamos también con instituciones terciarias, programas de institución. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama CONALEP, que trata de enseñar habilidades y enseñarle a los estudiantes a tener educación vocacional. También tenemos institutos politécnicos que se transformaron muchos de ellos en universidades posteriormente, y también tenemos asociaciones y observatorios de responsabilidad social. Tenemos muchas cosas que hacer. Les vamos a dar una conclusión al respecto de eso en un momento más, pero se ha hablado mucho acerca de esto. Solo les voy a dar un ejemplo de dos cosas. Una de esas son universidades interculturales, algo que la rectora Ladrón de Guevara mencionó esta mañana. Es algo de lo que estamos orgullosos. Esta universidad está orgullosa de ser una universidad intercultural. Y también voy a hablar acerca de un diálogo nacional de desarrollo de educación superior, en el cual la Secretaría de Educación Pública ha participado y yo también lo he hecho. Así que la pregunta acerca de las universidades interculturales en México comenzó hace unos 7 años, ese tema, y es un nuevo diseño para tratar de mencionar, fomentar la educación universitaria para distintas comunidades. Podemos decir que hemos tenido éxito, las comunidades son muy diferentes y el desarrollo de las universidades también ha sido diferente. Algunas han tenido mucho éxito y otras han estado batallando para establecerse en las comunidades en las que se encuentran, ya que, como escuchábamos en la mañana, creo que la doctora Ladrón de Guevara decía, algunas instituciones tratan de dar educación superior a las poblaciones indígenas para llevarlos lo más pronto posible a las sociedades. Muchas tratan de dar educación cultural para justamente dejarlos que se desarrollen en sus propias poblaciones en lugar de sacarlos o querer sacarlos de ahí. Hay distintos artículos que han mencionado este asunto, pero creo que lo que es un ejemplo de un proyecto que aún creo tiene un futuro y que tenemos que cuidar de él en los siguientes años es justamente este. Solamente para resumir y para comenzar a trabajar en conjunto, el estado actual de acceso a la educación superior en Latinoamérica puede resumirse como en lo siguiente. Tomé una declaración de unas personas que no son mexicanas, una de ellas, esas personas es de Brasil y otra es de otro país. Decía, mientras que la garantía del acceso y el disfrute de la educación por igual con otros y sin discriminación está protegido bajo varios tratados internacionales, las obligaciones relevantes que se asumen los estados normalmente está restringido a primaria y secundaria. Entonces, la educación superior sigue siendo uno de los mayores esfuerzos que tenemos que tener en igualdad. Los accesos, resultados y las oportunidades tienen que ser similares o iguales para todos los niveles de educación. Hablemos acerca de inclusión social. Hemos visto distintos aspectos de acceso a la calidad de educación superior y Oliver Fulton, de hecho, justamente aquí en su programa del 92 de la Enciclopedia de la Educación Superior, editada por Burton Clark y Neff, esta se publicó en 1992, decía: formas más potentes de igualdad pueden ser
más difíciles de demostrar las eficiencias económicas. Las consideraciones de eficiencia pueden tener conflicto con la demanda de políticas para la igualdad y deberían ser adoptadas por todas las instituciones, no solamente algunas de ellas. Aquí tenemos entonces todo lo que es la inclusión social, y también quiero tomar lo que Julia mencionaba en su primera publicación de educación del futuro, políticas futuras. Ella decía, y lo pueden leer ahí, que la inclusión social es un concepto que emergió muy recientemente, pero ha sido adoptado de manera universal como un imperativo legal y moral. Aún así, continúa diciendo, es una de las nociones más complejas, caracterizada por una falta de entendimiento acerca de lo que significa ser incluido socialmente y acerca de las condiciones necesarias para lograr la inclusión social. Justamente tenemos que ver la fragmentación de políticas en relación a distintas regiones de la inclusión y la exclusión. Un ejemplo que ocurre en México, tenemos programas de pobreza, de igualdad, de protección de género, tenemos de protección o programas de integración, de discapacidades, de migrantes, tenemos muchos programas, pero la pregunta es si están articulados de manera apropiada, si están funcionando para producir mejores políticas de inclusión social. Muchas veces parecería que la fragmentación de estas políticas generan una disparidad en la manera en la que las cosas se tratan y tratan de concentrar muchos recursos en una cosa en lugar de otra, y en lugar de resolver el problema de manera más articulada, solamente enfocan recursos en un solo tema. Así que decidí presentarles, antes de que comiencen a trabajar, la Asociación Internacional de Universidades en Belgrave comenzó con una competencia en 2009 acerca de éxito y calidad, y preguntaban acerca de 3 ingredientes principales o temas excluyentes. Nos invitaron a ver cómo solucionar distintos problemas, y el que ganó la competencia fue establecido por Jennifer Gidley, John Willard, y escribieron un artículo llamado Del acceso al éxito, un enfoque integrado a la calidad en la educación superior, informada por la inclusión social en teoría y práctica. Así que tomé prestado este artículo para mencionarles y presentarles sus resultados. Ellos dicen que deberíamos tratar la inclusión social como un grupo bien anidado de ideologías. La primera, la más antigua, si podemos llamarle así, que lleva más de 20 a 30 años, es la noción, la ideología del neoliberalismo. Y detrás de esto, la teoría es que tenemos que incrementar el capital humano para poder tener más recursos humanos en un entorno de economía de libre mercado. Y esa es la teoría principal. Y las frases principales que utilizan es que lo primero que viene es el trabajo, luego la economía y su crecimiento, lo tercero es habilidades en la población, tenemos una falta de habilidades en la población y queremos incrementar nuestro capital social. Pero decía que una ideología un poco más amplia viene más adelante con la ideología que también se mencionó en la mañana acerca de justicia social. Tenemos que tomar el tema de educación superior como un tema de la justicia social, y algunas formas reducidas de pedagogía crítica y teorías de sociedad, teorías feministas. Todo esto lo vamos a detallar en un momento. Las frases clave que podemos encontrar aquí es inclusión, compromiso, como escuchábamos, participación, responsabilidad social y capacidades. Aquí tenemos otra ideología detrás de esto que es mucho más reciente, y esta es la ideología del potencial humano. En este caso, el tema principal detrás de esto es que tenemos que tratar
de desarrollar el potencial humano de todos en la sociedad. La teoría detrás de esto es que para el futuro de la educación, la pedagogía, en la mañana hablábamos también de esperanza, las teorías postcoloniales, también alguien las había mencionado anteriormente, y las frases clave en este caso son empoderamiento, transformación social, subir aspiraciones, diversidad cultural, aprendizaje de toda la vida y potencial. Ella dice que podemos tratar de ver estas tres ideologías anidadas unas entre otras y establecer políticas y prácticas de inclusión social. Si tomamos las tres teorías y tratamos de unirlas y juntarlas. También ella dice, o ellos dicen, porque son tres los autores, que también tenemos que ver cuáles son las acciones que basan estas ideologías y podemos ver las acciones de una manera que es un poco más familiar a nosotros. El acceso, la participación y el éxito. Por eso podemos ver que el acceso igualitario es algo que se vuelve bastante importante, pero es justamente lo que hemos visto en esta diapositiva como la ideología neoliberal. Y aquí la importancia de las acciones son iguales a las, por ejemplo, al soporte del ingreso, al apoyo del ingreso, infraestructura mejorada, transporte público, son algunas de las acciones en las que las universidades están invirtiendo. Pero también podemos ir al lado de la participación comprometida, y la ideología es justicia social, y podemos lograr un compromiso comunitario en sociedades, en campus comprometidos, en mentorías, en emprendedores sociales, artes, etcétera, incluso deportes. O podemos ir al éxito empoderado. Ahí tiene la ideología del potencial humano. Podemos tener empoderamiento, celebración de la diversidad, transformación cultural, intervenciones en cuanto al futuro, darle voz a ciertos grupos, establecer un diálogo, realizar intervenciones, tener esperanza, como se mencionaba de la mañana, tener festivales culturales y rutas culturales. Eso es lo que se ha mencionado en cuanto a las prácticas y la teoría de inclusión social. Y terminemos esta parte, esta sección, comentándoles algo que se ha movido en otra dirección, lo cual es tocar el tema de la complejidad. Este es otro camino completamente diferente, y lo que muchas personas dicen es que tenemos que pensar en las políticas de manera distinta a la que hemos hecho hasta ahora. Les voy a dar el ejemplo de las reformas exitosas en cuidado de la salud. ¿Cómo lucen esas reformas exitosas si tomamos en cuenta la complejidad? Tratamos de establecer que muchas cosas de manera reciente no solamente son más complicadas, sino más complejas, y nos dan un ejemplo de lo que es simple, lo que es complicado y lo que es complejo. Problemas. Un problema simple, bueno, cada quien puede seguir una receta, por ejemplo, de cocina. Algo complejo es un proceso que lleva muchos pasos, pero una vez que lo haces la primera vez, probablemente la segunda ya la puedes hacer mucho más fácil y mucho mejor. Por ejemplo, el ejemplo es enviar un cohete a la luna, pero el tercer punto, la complejidad, por ejemplo, es criar a un niño. Eso es algo completamente diferente, porque la fórmula no puede aplicarse de manera igual a todos los niños. Entonces, cada vez que el niño nos da otro problema, no podemos tener una receta para resolverlo. Ahí está muy bien ilustrado. Y aquí, por ejemplo, este es para un caso de gobernanza en las escuelas. Esto es un tema que la OCDE ha mencionado y está enfocado justamente en los lineamientos, y dice, el modelo de gobernanza éxito sigue procesos, no patrones. Es flexible y puede adaptarse al cambio. Tenemos que crear capacidades, tener un involucramiento de todos los participantes, y requiere todo un punto de vista de sistema, no de receta. Tenemos que fomentar la investigación para reformas de políticas. Y con eso solamente quiero ejemplificar que estamos tratando de hacer esto mismo en la educación superior en México. En 2015 comenzamos con un diálogo nacional acerca
acerca de la educación superior para mejorar la colaboración. Estamos hablando con todo el sistema de educación superior y sus instituciones. Hemos estado trabajando con 1000 instituciones al mismo tiempo e incluyéndolas en distintas acciones. Les voy a dar 3 ejemplos aquí en la parte de abajo de lo que hemos logrado. Hemos logrado primero que nada, una encuesta en la que obtuvimos 21,000 respuestas por parte de profesores, 45,000 respuestas de estudiantes, y todo es la misma pregunta: ¿cómo están viendo la educación superior y lo que están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos de manera activa en los salones? ¿Cómo están logrando la información? ¿Cómo están obteniendo sus créditos y cómo se están moviendo otras instituciones? La segunda es un proyecto llamado Recrea que estamos comenzando con capacitación de profesores en las escuelas y universidades. Es un proyecto muy nuevo, pero justamente salió por este proyecto el PIDES, que hemos estado platicando con miles de universidades todos los años. Todos los años hablamos con ellos, tratamos de averiguar qué es lo que están moviéndolos. Comenzamos un nuevo proyecto llamado Profides. Con eso termino mi presentación y quiero invitarlos ahora a que comencemos una sesión de trabajo acerca de un contexto distinto. A cada uno de ustedes les voy a dar la información y, bueno, primero que nada, algunos documentos. Si alguien me puede ayudar, por favor. Tomen uno y pasen los demás. Tenemos muchos más si es necesario. Quiero que llenen estos formatos, primero que nada de manera individual y luego ya de manera grupal. Por eso las sillas están colocadas de esta manera. Les voy a explicar cada formato y finalmente como grupo quiero que trabajen en el último formato. Se los voy a explicar en un momento. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes, cada equipo tenga un moderador y traten de trabajar como una región del mundo como tal, para que estén hablando acerca de cosas que puedan ser similares. Uno por persona. One for each person. One for each person. Go ahead. Professor Salvador, thank you very much. Muchísimas gracias, profesor Salvador. Antes de que entremos ya de lleno al ejercicio, ¿sería posible tener una conversación acerca del marco de trabajo de la inclusión social? De cierta forma es justamente lo que vamos a hacer en el ejercicio. Sí, estoy tomando su permiso, estoy pidiendo su permiso. Sí, de cierta manera es justamente lo que vamos a hacer en este ejercicio. Yo les presenté el marco de trabajo justamente que Jennifer Diddley y todos los autores desarrollaron y pensé que una buena idea sería justamente lo que usted menciona, que ustedes hablen entre ustedes, primero que nada que llenen la parte que es individual y después que hablen entre ustedes acerca de lo que sienten del marco de trabajo o quizás si quieren proponer otro tipo de marco de trabajo. Es que yo quiero conversar con ustedes, con usted. Mi nombre es Rajesh Tamnan, yo vengo de la India. Soy parte del programa para la inclusión social de educación superior en mi país. He estado escuchando las presentaciones de la mañana, incluyendo la suya. Y usted en su presentación justamente mencionó un concepto que no se mencionó en la mañana, el concepto de justicia social. En la mañana solamente estábamos hablando acerca de acceso, lo cual significa entrada, liderazgo y empleo.
sustentabilidad y que todos tengan, sean prósperos, ¿no? Y esto no es así, esto no sucede en Estados Unidos, no sucede en México y definitivamente no pasa en mi país. La frase inclusión social asume que lo que estamos haciendo nosotros en la universidad es útil y los que no van a la universidad deberían ser incluidos. En mi sociedad, las universidades han sido principalmente parte del negocio de producir y reproducir élites políticas, económicas y sociales. En los últimos 20 años, esta presión para la inclusión está provocando, invitando a millones de estudiantes que sean incluidos en las universidades y ahora estamos produciendo y reproduciendo graduados desempleados. Porque ya la producción de antes, que era la élite, ahora viajan a Estados Unidos, en el Reino Unido, en otros países. Ya no estudian en la India directamente. La pregunta entonces es, ¿este modelo es un modelo en el que queremos incluir a todos o hay algún problema con este modelo en cuanto a cómo está organizado? Y no es el problema de aquellos que están fuera del sistema universitario. De alguna manera tiene que incluirse a través de seducción, por ejemplo, si así lo queremos hacer, o becas, etcétera. Pero es un problema político del diseño de cómo las instituciones educativas o las universidades deberían comportarse. Como usted mencionó de manera informativa, este es un modelo que se ha analizado por parte de los colonizadores, por así decirlo, y es un modelo que se ha expandido y difundido a lo largo del mundo. Nuestros estudiantes de comunidades intocables ya están viniendo a las universidades de nuestro país y encuentran una serie de estudios o guía de estudios con el que no se pueden relacionar y el programa de estudios que ellos necesitan o quieren justamente no se está dando en las universidades. No se estandariza justamente esta educación porque no entienden que hay otra epistemología, hay otro punto de vista mundial, hay otro orden económico político en el mundo que ellos no pueden entender. Así que el concepto de inclusión social, tan útil como suena, asume que estamos haciéndole un favor a todas esas personas que están fuera del sistema, trayéndolas hacia adentro, asumiendo que está bien, que estamos bien. Y mi pregunta es si el sistema como tal tiene algún problema. Así que no estamos hablando acerca de inclusión social, pero quizá acerca de transformar el modelo de nuestra educación como tal, que va a permitir mayor atención a la justicia social que usted incluyó en su presentación. Gracias. Permítame explicar lo que he tratado de decir o mencionar. ¿Cuál es el pensamiento prevalente en esta sala? Jennifer Neatley es australiana, ella es una autora australiana. Estaba tratando de mencionar lo que está sucediendo en el mundo para preguntarles a ustedes qué es lo que piensan acerca de eso, cuál es su opinión. Y ya sea que aprueben o no, quiero tener un marco de trabajo en el que todos trabajen. No estoy diciendo que yo estoy fomentando todos los conceptos que mencioné, quiero otorgarles un marco de trabajo con el que podamos trabajar. Les he comentado que México no ha tenido éxito alcanzando o logrando la inclusión social. De hecho, durante muchos años hemos tratado y no hemos tenido todo el éxito. Así que por eso les pregunto a ustedes, ¿cuál es una mejor definición de inclusión social que esta? Lo que puedo decir es que aquí veo tres ideologías distintas. Quizá hay una cuarta, quizá hay una quinta idea, quizá hay un punto de vista como el de usted que dice, bueno, quizá deberíamos pensar diferente acerca de la educación superior o los conceptos de la calidad de la educación superior. Yo estaré de acuerdo con usted. De hecho, los últimos 17 años de mi vida me he dedicado a tratar de convencer a los mexicanos y latinoamericanos
Latinoamérica para cambiar la educación superior. Pero este no es el punto. Aquí yo no estoy aquí para hacer eso. Yo podría estar de acuerdo completamente con usted, con lo que dice, pero quiero que tengamos un ejercicio en el que todos aquí presentes reflejen sus puntos de vista, ya sea que les guste esto o no les guste, y que me lo digan. Lo que asumo, bueno, primero que nada les pregunto, los invito a que llenen el formato de manera individual. ¿Qué está sucediendo en sus instituciones? Si tenemos un tipo distinto de modelos, por favor escríbanlo. Pueden utilizar la parte de atrás de la hoja para escribirlo y ver si hay otros puntos de vista representados. Quizá tengamos 6 alternativas diferentes. A pesar de que tenemos 3 aquí escritas, si hay más, con mucho gusto. De hecho, esa es la razón por la cual les pedimos que nombren quiénes son. Si no quieren escribir sus nombres, no importa. Queremos reflejar quiénes estamos trabajando aquí. La primera página tiene la plática o habla acerca de la institución y país. Eso les pido por favor que lo llenen de manera individual. ¿Qué piensan acerca de estos puntos de vista de la inclusión social que acabamos de ver? Ciertamente se puede aplicar a sus instituciones o a sus países incluso. Quizás su institución se comporta de manera distinta a las políticas nacionales y digan, bueno, en mi caso tenemos 3 o tenemos solo 2 y si les falta espacio, por favor, usen la parte de atrás. La segunda página, lo que les estoy pidiendo que hagan es que expresen, de ser posible, la política que se sigue en la región en la que ustedes trabajan y también que nos den una propuesta de iniciativa global para que a los organizadores les podamos dar una propuesta global, algo que beneficiaría al mundo de la educación superior. Y también después les pido que se reúnan por región para que puedan hablar de temas similares. No quiere decir que los 3 o los 4 en nuestro equipo va a ponerse de acuerdo que en nuestra región esta es la tendencia principal o esta es la política principal o las intervenciones principales. Entonces, y eso vamos a hacer. Y al final les incluí las tablas justamente que vimos en la presentación para que las puedan usar de referencia y les pediré que cada grupo elija a una persona que quiera pasar al frente y presente una iniciativa global para que podamos conocer entre todos lo que ustedes platicaron y que decidamos y le demos a los organizadores una política o una propuesta de iniciativa. Deberíamos permitir que haya algunas preguntas antes de iniciar este ejercicio. Yo estoy en UNISA justamente y me pusieron ahí por el Parlamento de Sudáfrica. Tengo la responsabilidad de ver los problemas sistémicos en la educación superior, en el gobierno también. No pertenezco exactamente a una institución. Yo veo los sistemas nacionales, academias nacionales y marcos de trabajo de políticas nacionales. Y veo las reglas constitutivas de esos sistemas. Entonces, de hecho, me sorprende porque parece que usted está asumiendo que todo el sistema el cual mi colega mencionó, que bueno, su marco de trabajo que mencionábamos que vino de Europa, que es el único marco de trabajo, lo único que tenemos. Y no es así, porque, por ejemplo, Sudáfrica vino del mal de ese sistema, justamente la parte del mal. No se puede hablar de esta manera en Sudáfrica, la manera en la que acabamos de escuchar, así no hablamos en nuestro país, porque estamos desvalorizando el sistema formal de nuestro país, de manera crítica, diciendo que otro marco de trabajo es el correcto. Así que, por favor, tenga cuidado porque hay muchas versiones diferentes de la verdad. ¿Sí? Una
disculpa, no tenemos audio en cabina. Microphone. Sir, microphone for the traductor, please. Lamento mucho si mencioné algo que de alguna manera criticaba su nación. Creo que no dije nada para ofenderlo, pero yo lo que dije es que quiero que nos den su experiencia, sus conocimientos, para que podamos compartirlos juntos. Yo no mencioné ni expliqué que, bueno, yo justamente mencioné de dónde saqué esta información y que lo usemos como un marco de trabajo, de referencia, para poder trabajar. Todos somos líderes expertos en nuestros temas de educación y lo que quiero es que trabajemos todos en conjunto. Muchos de nosotros sí trabajamos en instituciones y creo que justamente podemos hablar acerca de nuestras instituciones, pero si no venimos de instituciones, por eso di la opción de que la gente hablara acerca de sus naciones, de sus países, porque hay gente de África que pueda hablar acerca de África, que se unan en los grupos y que hablen también los de Latinoamérica en sus grupos acerca de las cosas que tienen en común. Por favor, ustedes mencionen lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran. No estoy diciendo que esto tiene que ser algo establecido, y el profesor justamente tuvo un argumento correcto, que hay otros puntos de vista y eso me da gusto. Por eso quiero que nos beneficiemos de esos otros puntos de vista. Creo que si entráramos a un debate acerca de la tipología, la manera en la que presentamos esto, por lo menos de forma gráfica, la sugerencia aquí es que el neoliberalismo es un subconjunto de potencial humano y se presenta como si estas tres ideologías neoliberalismo, justicia social y potencial humano, sean conmensurables una con otra, que una crece más que la otra, y una progresión del neoliberalismo a justicia social y de ahí a potencial humano, y en realidad las tres son distintas estrategias en esta progresión. No es que una es una etapa que pasa a la siguiente y a la siguiente. Sospecho que los teóricos más estrictos no lo verían de esta manera. Creo que verían que no son compatibles, de hecho, el neoliberalismo con la justicia social. Y no sé si el potencial humano va a estar hablando acerca de justicia social, acerca de reconocer algunas características sociales que pueden estar en el principio. Así que realmente no entiendo cómo es que esto funciona. Tenemos que mostrar nuestras propias opiniones. Se supone que tenemos que pensar que estos no son enfoques que puedan trabajar el uno con el otro y que pueden coexistir. Una gran disculpa, no tenemos audio en cabina. Estoy justamente diciendo que podemos tener cosas en común con otros países o podemos tener nada en común, ¿no? Entonces empiezo a sentir que hay una intención que no se entendió bien en mi presentación. Creo que justamente traté de mencionar cómo es, de dónde saqué esta información, y no estoy tratando de dar alguna prioridad a alguna ideología como usted me las leyó. Los estoy presentando de la manera en la que los saqué en los artículos. Esto quizá puede ser una sugerencia, podríamos, pero es su decisión, Salvador, podríamos cambiar la dinámica y la estrategia, porque como también está
va corriendo el tiempo y hay distintos puntos de vista. No sé, quizá si todos puedan hablar, y la idea es que nos pusiéramos en grupos y habláramos acerca de esto, pero es su decisión, Salvador, si prefieres que abramos una discusión, un panel de conversación, y no solo desde los distintos países e instituciones, sino también desde nuestras propias experiencias. Quizá no estamos de acuerdo, porque aquí tenemos a muchos expertos distintos para quienes quizá el marco de trabajo, las ideologías distintas, también se ven y se aplican de distintas maneras en nuestros países o instituciones o en estas regiones. El objetivo de este ejercicio era compartir, platicar, y quizá dentro de este esquema va a causar más dificultades y no vamos a poder tener resultados exitosos. De hecho, lo que queremos en esta conferencia es que todas las voces sean escuchadas, así que quizá podemos cambiarlos. Como yo mencionaba, estaba pensando que podamos dar y a platicar acerca de las ideas y desarrollar iniciativas que a futuro podrían ayudar para todos los países. Si queremos hablarlo y producir una idea de esta manera, estoy muy contento, con mucho gusto, y me gustaría facilitar este trabajo dividiendo el grupo en 2 equipos. Y bueno, si no desean justamente dividirnos, pues podemos no dividirnos, pero creía que podríamos producir algo bastante útil para los organizadores de esta manera. No lo sé. ¿Les gustaría continuar con el ejercicio de equipos o...? Creo que es un buen ejercicio, a pesar de que podamos pensar que existen otros marcos de trabajo. Es un buen ejercicio para comenzar una conversación acerca de cómo consideramos el acceso de distintos puntos de vista de nuestras instituciones y países. Es un ejercicio, eso es todo. No estamos hablando acerca de la teoría de acceso. Estamos tratando de ver qué hacemos en nuestras naciones, si caben en este enfoque o no. Es muy simple. Bueno, quizá no simple. Bueno, es muy simple lo que estamos pidiendo, eso sí. Sí, por favor. A mí me gustaría hacer el ejercicio y justamente que algunos enfoques particulares nos provoquen algunos debates. La pregunta, ¿qué es lo que el acceso podría hacer para mejorar la calidad de la educación superior y cuáles son las maneras de alcanzar esta calidad en nuestros distintos entornos, ya sea en nuestra institución o en nuestra región geográfica? De eso se trataría y eso me gustaría hacer. Exactamente, ese es el ejercicio, tratar de ofrecer o promover o proponer algo. Bueno, yo pensaba justamente que podrían llenar parte del formato de manera conjunta, pero si no, pueden llenarla de manera individual. Sí, exacto. Sí, esa era la idea justamente. Llenar la primera página de manera individual. Sí, es que solamente estaba pensando que lo pudiéramos hacer en grupos y luego una general para todos. O si no hay tiempo, podemos tratar de hacer una general directamente. Entonces, primero nos dividimos en grupos. Bueno, entonces, en vez de dividirnos en grupo, quizá como un solo grupo podríamos tratar de resolver esto. Es que siento que va a tomar más tiempo de esa manera. Es más fácil ponerse de acuerdo 3 o 4 que ponernos de acuerdo los 30 que estamos aquí. Entonces, los grupos están aquí. Bueno, entonces primero lo hacemos en grupo y al final en conjunto. Sí, y intentan de llenar la de la iniciativa global, la última página. No tenemos tiempo para más. Bien, ya no tenemos tiempo para más, así que comiencen con la iniciativa global de la manera que usted sugería precisamente. Gracias.
Well, see, I think what You're showing in fact that these are positively related. yes, I would say so. The intuition had been a jump. That's what you get a decent song. Yeah. So I guess I don't see a circle in that sense. I see it lined up in a group. And you're not seeing this ideology, you're just seeing in terms of an economic impact, social potential. I wouldn't choose institutions. Put Pressure on the institutions to maybe that pressure flows from obviously wants certain skills. I mean, look at the rising computer science as an example. It's not because the university decided that it was going to make the future of higher education. Students don't even have to do that in a recession because they still have jobs. I guess the reason why I see skills shortage here in this space of economic impact on the institution is because economically those institutions are sensible to be sensitive to that skills shortage, right? Sure. So they're going to read the market, they're going to read what Why don't you go to the last one? the last one. So that we can. Yeah, that was really good. Yes, okay. I agree. I agree. I don't mind it. But I think if we can go to this one, maybe you can agree to something of that. Whoa. Okay, I'm sorry. In transport. Yes. We have a hard enough time working this out on a retail level. Got it. The theory of everything. 42. This is what it is, right? You've just got to write 42 then. 42 number. Sorry. It actually Robert used numbers. He retired that number in baseball. Let's scale up. Yeah, well, larger. Just an initiative. Well, The point you made is sort of essentially these I don't understand, but it seems to be the four different contradictory concepts of work here. yeah, so I guess maybe this is sorry, Makes sense. makes sense. No, I think you've done a pretty good job. I mean, I think that myself as a student, why is it kind of broad and social justice from an institution that is about social justice is about equal access to education, so those that have no the current framework of pedagogy is pretty easy for me to follow. Whereas the institution really needs to address that from a social justice perspective. I actually think there is there's a point with it's actually about the institution. I think for us as business, for an institution here, really what we're talking about is service provision. So Charles Sturt is responding to the market. Correct. In that sense. So really we're sort of localised buzzwords. Well, yeah, I think you're right. I think both drill this down to a little bit more detail. I think that's what we're seeing is just about to say that because that way up. Access isn't here. Access is here. That's where access is. and we're working towards that. Access So really, so number 42 first, and just filter
lots of ammunition. Exactly. But what would I give as if I was, what I believe is that it's right. Well, I think the problem is I think economic impact is not only serving us from a global perspective, I think the human potential has to be. So I would see this as if I was to put this as 100%, where would I put this? If 4% of the human potential so 35, so like we've seen a shift, if you like, economic impact from a global perspective is still obviously very important. It's shift towards I'm throwing words. I don't understand the question that you're trying to answer. I don't know. I don't understand. You're coming up with a great answer. I'm just not sure. It's just a question. Well, so maybe from this we can frame what we think the question is. You're very telling about that. I'm pretty good. You sure you went up with that? I was thinking. It's just behind me. So I guess the question is, it does come back to that access question. Is how do higher education institutions play a role in ensuring that access to education is achieved without forfeiting some of the other things? Is there a common theme through economic impact, social justice, potential? That's kind of why I drew these connections, because it says that it's kind of entwined as an intersection between one of these. Like Tony, I'm not sure. I think he's asking us to buy it with his framework somehow make it work. If you don't buy it with his framework, it's hard to make it work. The problem is he's layering his framework instead of ideological assumptions, opposed to could have just said, look, here's the set of different approaches, one is economic, one is human rights, he's endowed it with this sort of field. And then he's asking us, why is he asking us to develop national initiatives? And these national initiatives are relative to post-secondary education. I'm assuming so. But I mean, each of our jurisdictions, the federal government plays a very different role than the regional government and the local government. So that begs a whole bunch of your jurisdictional issues that are particular to particular countries and private universities versus public. I mean, so I'm just not sure. Is he asking for national initiatives that relate to our institutions or national initiatives that relate to I guess that is one of the different countries and regions is how they overcome the subsidy needed to make access to higher education possible for many. It also depends whether they're public or private institutions. And I think I think what we see in Australia, we're starting to see growth in philanthropy during the business. And what Australian government is actually building that around the framework of social inclusion, and they're not just simply to wealthy universities, so that they can continue to grow students, but the criteria to be funded through, so to speak, particularly to be funded through higher education, where they have to demonstrate philanthropy is driving some of that social justice. So that's one idea that you can throw out there. Thank you.
just going to do my own research. I'm just going to do my own research. Is that the new person on the steering committee? Is that the new person on the steering committee? No. Yes, yeah. You know Bud Hall? What's that? You know Bud Hall? Because he and Bud Hall, they're co-chairs of UNESCO newspapers. Very involved in Goonie, you know the Goonie network. It's an international network that looks at community engaged research and social capacity building. But Rajesh comes from an organization called CREA, which is, I can't remember the acronym, but in India that does a lot of social policy work, a lot of transformative education, community-based education. And is, as you've heard, be quite a critic of the information people It's hard to change them overnight, isn't it? Yeah, I came back against that too. It's not a revolution. Critic. But a constructive one. So where do we end up? Just ask us the question. What Go with your answer. El Presidente. But I think Tony's is the answer he's talking This one. So then the answer is we don't see that works. You're talking about the impact lens. Actually, that's an interesting point. So what I'm looking for an interesting point. As you flow through the different regions, the like more affection what call it the so the infiltrate things will start and institutional the social justice. That's a big So within the regional, the air is huge, but the social justice engagements are potential. You call this economic impact. You start with the individual. Anybody can argue that something So again, we do. well, if you told about that, I would say social justice and that's right.
I'll ask one of you to stand up and say I think we all know who it is. All right. We have to close. We have to close. 42. Did we get it right? Have you written the original Why Not? 1985 confirmed edition on it. We have to finish the session. Bien, So tenemos may I que have- terminar la sesión, así que por favor que venga un miembro de este grupo de acá a presentarnos sus resultados. Bien, en nuestro grupo no llenamos como tal los formatos, tuvimos una dificultad para llenarlos, pero en teoría podríamos decir que el consenso fue que necesitamos repensar las teorías. Volver a pensar de eso, y hay un nuevo concepto, justamente repensar el pensamiento, así lo nombramos, y como práctica un buen ejemplo para México son las universidades interculturales aquí en Veracruz y en otras partes del mundo. En Bolivia también tienen muy buenos ejemplos de formas alternativas de educaciones superiores o educaciones de distintas formas. En India también hay algunos ejemplos de educaciones indígenas, por ejemplo, y nuestra tercera propuesta sería una iniciativa para buscar maneras alternativas de volver a pensar en el sector completo, íntegramente en el sector de educación superior. No solamente tratar de tener inclusión de lo que ya tenemos, sino repensar lo que ya existe y proponer algo completamente diferente. Nuestro grupo tenemos mucha representación de distintas áreas. Tenemos Sudáfrica, Asia, Singapur, Hong Kong, Latinoamérica, Chile y también Europa. De España. Nosotros no hablamos como tal del marco de trabajo porque no íbamos a partir de ahí. Queríamos hacer algo un poco más práctico, así que platicamos acerca del aprendizaje a lo largo de toda la vida como manera de proveer acceso en todo momento de la vida de las personas. Y de hecho, la educación a distancia pensamos que es una manera, por ejemplo, de promover acceso, la educación en línea y distintas universidades que tengan, por ejemplo, la que yo trabajo, una universidad abierta en línea. Tenemos estudiantes, por ejemplo, 55,000 estudiantes de muchas naciones en todo el mundo y lo hacemos de maneras distintas, gratuitamente, asegurando la calidad. Y ese es nuestro propósito, porque platicábamos, bueno, sí, es en línea, pero no es de calidad. Un minuto, ¿quién dice que no es de calidad? Estamos batallando, estamos trabajando para mantener la calidad en estos programas. No solo se trata de libros, son programas orientados a estudiantes, pero también a profesores, etcétera. Es una manera en la que podemos tener acceso abierto a distintas personas, a la educación en todo el mundo. No solamente, bueno, tenemos sí el tema de que los cursos se dan en español, pero también tenemos grupos en inglés. Y en Sudáfrica tienen un programa de becas para tener educación en vivo, pero es limitada y nos comentaban que necesitan más financiamiento para poder dar más acceso. Esas son las tres ideas principales de las cuales platicamos, como mencionaba, aprendizaje a lo largo de la vida, acceso a educación abierta y mantener y mejorar programas de becas. En este grupo hablamos acerca de la inclusión social y decíamos que primero es necesario hablar acerca del enfoque de derechos humanos. Ahora lo voy a decir en español. Para nosotros es muy importante hablar de inclusión social. For us, it is very important to talk about social inclusion from a focus. For us, it's very important to talk about a human right focus
because it makes sense for la diversidad y la heterogeneidad enriquece a toda la educación y la educación superior, pero también genera, desde esa diversidad, desde una perspectiva social, genera, mientras tenga desigualdad social, genera también problemas de discriminación, problemas de acceso, y entonces no se resuelve en todas las localidades y en todas las regiones de la misma forma. Pero si todos tuviéramos claro que primero hay que resolver la desigualdad social, entonces el acceso y la inclusión social en las universidades debería centrarse en aquellas políticas que permitan dar cuenta de esa realidad. Entonces, no es lo mismo tener en un país políticas de gratuidad cuando no asegura la calidad en la institución esa diversidad. Y por otro lado, no es lo mismo hablar de desigualdad social, ¿cierto?, cuando las instituciones de educación superior ofrecen prácticas de discriminación respecto a grupos indígenas, género, migrantes, temas de discapacidad. Entonces, ahí proponemos, o por lo menos aparece en la conversación, que el concepto de inclusión social se trabaje más bien desde lo que se entiende por inclusión genéricamente hablando, considerando todos los otros focos que impiden el acceso igualitario a la educación superior. Gracias. Thank you. ¿Quién va a hablar de este grupo? Okay, so I'm just going to introduce our opinion on this. Bien, voy a presentar nuestra opinión y luego Daniela, que es de esta universidad, nos va a dar el mejor ejemplo de lo que está sucediendo en México. Creo que este es un caso donde el enfoque global justamente puede resolver los problemas. Y lo que sucede con la educación superior es la selección de algunas metodologías, y estas metodologías se construyen alrededor de los conceptos de la economía de ganancias y no economía social. Creo que ese es un tema justamente para muchas regiones, y también hablábamos de cómo los métodos sociales tienen que responder justamente a una metodología, pero la metodología no es una construcción de todas las regiones, es una muy importante, y esta construcción es una construcción colonial. El mejor ejemplo lo podemos ver en India y también en otros países, los cuales han obstruido o denegado incluso los valores culturales y sociales y su importancia. Hasta cierto punto, incluso a ciertos idiomas nativos le han dado más importancia a los idiomas, por ejemplo, anglosajones, que se hable inglés en lugar de que se hablen nuestros idiomas. Tenemos muchos problemas con la educación superior, pero lo que justamente es predominante en nuestra región es cómo las instituciones estructuran sus programas de estudios. Estos programas de estudios apoyan a los temas y los asuntos económicos y sociales del entorno. La población se ve satisfecha con los temas que se están dando en las universidades. Quizá suena un poco conservador porque no estoy utilizando estos enfoques del neoliberalismo, etcétera, pero creo que sí hay algún valor para establecer los enfoques conservadores, porque los conocimientos tradicionales muchas veces se dejan sin explorar, se dejan sin tocar, y creo que son conocimientos que los jóvenes tienen que explorar. Ese es un tema que discutimos, del que hablamos aquí. Y también estaba hablando con Daniel de lo que está sucediendo en el mundo, particularmente en las situaciones geopolíticas, es la migración, y cómo es que la educación superior va a tocar el tema de la migración. Y si hay algún participante aquí de Alemania, van a estar de acuerdo, ya sea que los inmigrantes estén yendo a los países y obteniendo educaciones superiores, entrando en las universidades, quizá nunca van a tener acceso a buena calidad de esta educación. Este acceso libre puede debatirse bastante en este tipo de temas. Y un ejemplo que justamente Daniel les va a dar, creo que son las patronas. Vayan a YouTube, búscalo, es un grupo de mujeres Well, what Las Patronas are is women that
place themselves near trains so that when the train passes by, this train called the Beast, these women already have bags with food. Son elementales para estos migrantes que están viajando y se están arriesgando la vida. Entonces él nos mencionaba que es muy importante voltear a ver a esta parte de la población, porque como lo mencionábamos hace un momento, si bien hablar de la inclusión no es solo hablar dentro de nosotros, dentro de nuestra esfera como universitarios, sino también incluir a todas aquellas personas que se encuentran fuera de, también voltear a ver esos sectores de la población que son vulnerables y que necesitan de ese apoyo, ¿no? Muchas gracias. Who's going to take the microphone here? Buenos días. Buenos días. Hello, I'm Damien. Hola, mi nombre es Damien. Yo soy estudiante en la Universidad de Charleston, en Australia. Y creo que batallamos un poco con el modelo, lo cual está muy bien porque lo que el caballero de por acá compartió con nosotros anteriormente posiblemente es la pregunta que no deberíamos tener miedo de hacer. ¿Por qué es este modelo el que tenemos que aceptar? De nivel nacional, a nivel institucional, y nivel regional y global. Tendríamos que seguir haciéndonos la pregunta, ¿ese es el modelo que realmente queremos y necesitamos? Bien, habiendo dicho eso, sí tuvimos una respuesta y nuestra respuesta es 42. Y ya más en serio, justamente también hablamos mucho acerca de este aspecto de aprendizaje a lo largo de toda la vida y algunas cosas de las que hablamos en la educación superior, particularmente en Australia, y creo que también es el caso de Estados Unidos, es esta noción de aprendizaje desde la cuna hasta la tumba. Cuando pensamos en esto, entonces se vuelve ya una pregunta de acceso desde el inicio de la vida de las personas, que la gente continuamente estén involucradas en un proceso de aprendizaje. Lo mejor que podemos hacer para darle sentido al modelo es ver que los círculos tienen distintos tamaños y proporciones en cada una de esas áreas. En nivel institucional, quizá haya una expansión un poco mayor alrededor del tema de justicia social, mientras que quizá a nivel regional haya un poco más de espacio neoliberal. Si podemos imaginarnos que cada uno de esos campos tiene una proporción un poco más grande, un poco más pequeña, tiene sentido. Si solamente les doy el ejemplo de nivel institucional, vimos más interseccionalidad, o por lo menos eso es lo que yo vi a lo largo de impacto económico, justicia social y potencial humano. A nivel institucional, la respuesta al impacto económico, los aspectos económicos, justamente se solucionan mencionando o arreglando los problemas de la falta o la escasez de talentos y habilidades. Y la habilidad también nacional y capacidades nacional tiene una intersección con los aspectos del potencial humano y el aprendizaje de toda la vida. En medio de estos coloqué pedagogía para la institución como una parte muy importante, porque justamente así es como resolvemos los temas de la falta de acceso, pero también toca el tema de aspectos y accesos regionales. Y si pensamos, por ejemplo, también cómo la tecnología permite acceso a distintas regiones, distintos países a la educación, tenemos que agregar a nivel institucional cómo es que la pedagogía se ve incluida en el futuro de la educación. ¿Estamos realizando la pedagogía de manera correcta? Muchas gracias. El último equipo, por favor. Bien, voy a tratar de resolver o contestar estas preguntas con inglés. En nuestro grupo todos somos de la Universidad Veracruzana. Y tenemos aquí en nuestro grupo dos estudiantes. Hablamos acerca de la calidad. La mayor parte de nuestra conversación fue acerca de calidad. Nos parece que la calidad en muchas universidades se ha estado pensando, se ha estado tocando el tema, pero muchas veces lo que decimos acerca de calidad en la educación superior y lo que se hace
lo que su escuela hace con sus estudiantes es un poco diferente. Aquí se habla acerca de la multidisciplinariedad y que tenemos que llegar a una calidad de nuestra educación acerca de los proyectos que se están implementando. Por ejemplo, uno de los participantes, mencionaba un proyecto en el cual se podían trabajar con otros estudiantes de otras facultades y de ingeniería, administración, y podían mejorar el proyecto y aprenden mucho más de lo que podrían haber aprendido de manera individual o en sus propios ámbitos. Entonces decíamos, bueno, entonces la Universidad Veracruzana piensa acerca de este tipo de integralidad de todas las partes que tenemos que aprender, cultura y nuestro propio propósito en la universidad acerca de otros temas que quizás se están realizando todos los días por parte de los estudiantes en sus escuelas, pero no se integran con otros estudiantes, no hablan con ellos, no hacen proyectos con otros estudiantes. Así que esto, pensamos, podría mejorar la calidad de la educación. Esta es la parte de nuestra propuesta que platicamos en nuestro equipo. Bien, llegamos al final de esta sesión. Es claro que todos merecemos un fuerte aplauso y les agradezco por su paciencia.